Bienvenidos, apreciados oyentes, a otro episodio de Historias Sagradas. En el capítulo de hoy, nos adentraremos en una de las historias más poderosas y conmovedoras contadas por nuestro Señor Jesús, la parábola del Hijo Pródigo. Es una historia que nos habla de amor incondicional, redención y el poder del perdón. Así que, acomódense, abran sus corazones y dejen que esta historia transformadora hable a cada una de sus vidas. En un tiempo lejano, en un rincón bendecido por la gracia de Dios, vivía un hombre rico y sabio con 2 hijos. Este hombre no era solo un terrateniente, era un padre cuya bondad y generosidad eran conocidas por todos. Su hogar estaba lleno de risas, trabajo y abundancia, y su amor por sus hijos era tan vasto como los cielos. Cada mañana, el sol iluminaba su vasta propiedad, donde campos fértiles y viñedos se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Las ondulantes colinas doradas por el trigo maduro, los árboles frutales cargados de frutos jugosos, y los viñedos que se extendían en hileras perfectamente alineadas, creaban un paisaje de ensueño. La casa, construida con piedras sólidas y techos altos, resonaba con los ecos de una vida plena y próspera. Sus paredes de piedra eran testigos silenciosos de generaciones de trabajo duro y dedicación, y sus ventanas, abiertas al mundo, dejaban entrar la cálida brisa y el aroma de las flores del jardín. En el gran patio central, se escuchaba el canto de los pájaros y el murmullo del agua en las fuentes, creando un ambiente de paz y prosperidad. Las fuentes, adornadas con figuras talladas y rodeadas de exuberante vegetación, ofrecían un lugar de serenidad, donde se podía escuchar el fluir del agua y reflexionar sobre las bendiciones de la vida. Los siervos y trabajadores del campo se movían con diligencia y alegría, sabiendo que formaban parte de una familia que los valoraba y respetaba. El padre, un hombre de edad avanzada pero lleno de vigor, dedicaba sus días a trabajar junto a sus siervos, supervisando las tareas del campo y asegurándose de que cada miembro de su hogar estuviera bien atendido. Su presencia era una fuente de inspiración y su liderazgo era guiado por la sabiduría acumulada a lo largo de los años. Con sus ojos llenos de sabiduría y su corazón lleno de amor, siempre encontraba tiempo para sus hijos, enseñándoles los valores de la familia, el trabajo arduo y la fe en Dios. Sus manos, aunque endurecidas por el trabajo, eran suaves al acariciar a sus hijos y transmitirles su amor incondicional. El hijo mayor, un joven responsable y dedicado, seguía los pasos de su padre con devoción. Pasaba sus días en los campos, trabajando incansablemente para mantener la prosperidad de la familia. Su fuerza y diligencia eran admiradas por todos, y su lealtad al hogar era inquebrantable. Sus manos fuertes y callosas eran testimonio de su labor incansable, y su mirada firme reflejaba un profundo respeto por las tradiciones y los valores de su familia. A menudo se le veía conversando con los siervos, compartiendo su conocimiento y asegurándose de que todos se sintieran parte de la gran familia que era su hogar. El hijo menor, en cambio, era un espíritu libre, lleno de sueños y ansias de aventura. Aunque amaba a su familia, su corazón anhelaba explorar el mundo más allá de los límites de su hogar. Sus ojos brillaban con el deseo de descubrir nuevas tierras, conocer a nuevas personas y experimentar la libertad de la juventud. Desde niño, había mostrado una curiosidad insaciable y un deseo inquebrantable de buscar lo desconocido. Pasaba horas mirando al horizonte, imaginando las maravillas que el mundo tenía para ofrecerle. Sus sueños estaban llenos de colores vivos y promesas de aventuras extraordinarias, y aunque respetaba a su padre y admiraba a su hermano mayor, no podía evitar sentir que su destino estaba más allá de las colinas que rodeaban su hogar. Y así, en este rincón bendecido por la gracia de Dios, se tejía la vida de una familia unida por el amor, pero también marcada por los diferentes anhelos y deseos de sus miembros. La historia de esta familia estaba a punto de enfrentarse a una prueba que revelaría la profundidad del amor y la capacidad de perdón de un padre hacia sus hijos. Con el tiempo, la inquietud del hijo menor se fue convirtiendo en una tormenta interna que no podía ignorar. Cada día, mientras trabajaba en los campos o descansaba bajo la sombra de los frondosos árboles, su mente se llenaba de visiones de tierras desconocidas, bulliciosas ciudades y emocionantes aventuras.
A pesar del amor y la estabilidad que encontraba en su hogar, su espíritu aventurero lo empujaba a buscar su propio camino. Era como si una voz interna lo llamara constantemente, susurrando promesas de libertad y descubrimiento. El joven pasaba horas observando el horizonte, donde las colinas verdes se encontraban con el cielo azul, imaginando lo que podría haber más allá. Sus noches eran inquietas, llenas de sueños de lugares exóticos y experiencias nuevas. Aunque amaba a su familia, sentía que había un mundo entero esperando ser explorado, y esa atracción se volvía cada vez más irresistible. Un día, lleno de determinación, se acercó a su padre con una petición que cambiaría sus vidas para siempre. Con el corazón palpitante y una mezcla de emoción y nerviosismo, se plantó ante su padre. Los ojos del padre, llenos de sabiduría y amor, lo observaron con una mezcla de curiosidad y preocupación. «Padre», dijo con voz firme pero temblorosa, «dame la parte de la herencia que me corresponde». En ese instante, el tiempo pareció detenerse. Esta solicitud, aunque esperada por el padre debido a las crecientes señales de inquietud en su hijo, causó un profundo dolor en su corazón. Sabía que su hijo menor deseaba explorar el mundo, pero también temía por su bienestar lejos de la seguridad del hogar. Las historias de jóvenes que habían perdido todo en tierras lejanas llenaban su mente. Pero su amor por su hijo y su deseo de respetar su libertad prevalecieron. El padre miró a su hijo con ojos llenos de amor y tristeza. «Hijo mío», dijo con voz suave pero firme, «si esta es tu decisión, la respetaré. Pero recuerda siempre que este hogar es tuyo y aquí siempre serás bienvenido». Con una mezcla de tristeza y amor incondicional, el padre accedió a la petición de su hijo. Dividió su herencia entre sus dos hijos, entregando al menor su parte con un abrazo cargado de preocupación y esperanza. A través del abrazo, el hijo menor sintió el amor profundo de su padre y por un momento casi dudó de su decisión. Pero su deseo de aventura era demasiado fuerte. El hijo mayor, aunque sorprendido y un tanto resentido, aceptó la decisión de su padre, continuando con sus responsabilidades en la propiedad. Él no comprendía el deseo de su hermano de abandonar un hogar tan lleno de amor y abundancia, pero respetaba la decisión de su padre. En su corazón, albergaba una mezcla de celos y preocupación por el futuro de su hermano menor. El padre, con su sabiduría y experiencia, sabía que no podía retener a su hijo contra su voluntad. Sabía que el joven necesitaba vivir sus propias experiencias, aprender sus propias lecciones y tal vez encontrar su camino de regreso al hogar. Pocos días después, el hijo menor partió hacia tierras lejanas. Con una bolsa llena de monedas de oro y un corazón lleno de expectativas, emprendió su viaje. Mientras avanzaba por caminos polvorientos y cruzaba ríos y montañas, soñaba con las aventuras y las maravillas que el mundo le ofrecería. En cada paso que daba, su mente se llenaba de imágenes de ciudades bulliciosas, paisajes exóticos y nuevas experiencias. Imaginaba mercados llenos de colores, sonidos y aromas desconocidos, y personas de diversas culturas compartiendo historias fascinantes. La primera etapa de su viaje fue un constante descubrimiento. Atravesó vastos desiertos, donde el sol abrasador y el viento seco lo hacían reflexionar sobre la dureza y la belleza de la vida. Cruzó frondosos bosques, donde el canto de los pájaros y el susurro de los árboles lo llenaban de una sensación de paz y misterio. Cada noche, bajo el manto estrellado del cielo, se detenía a descansar, su mente volando hacia las posibilidades del día siguiente. Finalmente, llegó a una ciudad lejana, un lugar vibrante y lleno de vida. Las calles estaban llenas de comerciantes, artistas y viajeros de todas partes del mundo. La ciudad, con sus altas torres y bulliciosas plazas, era un caleidoscopio de culturas y experiencias. Los mercados eran un hervidero de actividad, con vendedores ofreciendo desde especias exóticas hasta telas finas, y artistas mostrando sus habilidades en cada esquina. Los olores de comida callejera, las melodías de músicos ambulantes y el murmullo constante de la multitud creaban una sinfonía que embriagaba los sentidos. El hijo menor se dejó seducir por el encanto y la novedad de la ciudad. Fue recibido con los brazos abiertos por los habitantes, que veían en él a un joven con recursos y un corazón generoso. Pronto
comenzó a gastar su herencia en placeres efímeros. Visitaba tabernas y casas de banquetes, donde el vino fluía sin cesar y la música y la danza llenaban las noches. Los lujos extravagantes se convirtieron en su nueva realidad. Ropa fina, joyas brillantes y festines interminables. Se rodeó de amistades superficiales, personas que lo alababan y acompañaban en su derroche, pero cuyo interés residía únicamente en su riqueza. Las fiestas interminables y las risas vacías lo mantenían entretenido, pero a medida que los días se convertían en semanas y las semanas en meses, comenzó a notar que su bolsa de monedas se hacía cada vez más ligera. Cada noche parecía un sueño, un escape de la realidad, pero con cada amanecer su riqueza disminuía. Las paredes de las tabernas y las risas de sus nuevos amigos ya no ofrecían el mismo consuelo que antes. Con el tiempo, la realidad de su situación empezó a hacerse evidente. Las monedas de oro que alguna vez parecieron interminables, ahora se reducían a unas pocas piezas. Sus antiguos amigos comenzaron a desaparecer, y las puertas que siempre habían estado abiertas para él comenzaron a cerrarse. Las lujosas cenas y las noches de derroche fueron reemplazadas por comidas sobrias y noches solitarias. No pasó mucho tiempo antes de que su fortuna se evaporara como niebla bajo el sol. Los días de opulencia y las noches de fiestas se convirtieron en recuerdos lejanos, desvaneciéndose como un espejismo en el desierto. El brillo de las fiestas y los placeres se desvaneció, y el hijo menor se encontró solo y desamparado. Las amistades superficiales que había cultivado desaparecieron junto con su riqueza, y las puertas que antes se abrían fácilmente para él, ahora permanecían cerradas. Una gran hambruna azotó la región, sumiendo a la ciudad en el caos y la desesperación. La gente luchaba por conseguir alimentos, y el hijo menor, desesperado y hambriento, se vio obligado a buscar trabajo. En su búsqueda, solo encontró una tarea que ningún otro deseaba: cuidar cerdos. Para un hijo de Israel, esta era una labor despreciable y humillante, pues los cerdos eran considerados animales impuros. Sus manos, que antes habían sostenido monedas de oro y copas de vino, ahora estaban sucias y ásperas por el trabajo arduo. Sus pies, que habían recorrido las calles bulliciosas de la ciudad en busca de placeres, ahora estaban llenos de barro y polvo. Y su corazón, antes lleno de sueños y expectativas, estaba ahora cargado de arrepentimiento y dolor. El hijo menor se encontraba en el punto más bajo de su vida, lejos de la abundancia y el amor de su hogar. Día tras día, en medio de esos animales inmundos, anhelaba incluso las algarrobas que los cerdos comían. El hambre y la desesperación lo consumían, y su mente, antes llena de sueños de grandeza, ahora solo pensaba en sobrevivir. Cada mañana se despertaba con el estómago vacío y el corazón pesado, y cada noche se dormía con el deseo de que las cosas pudieran ser diferentes. Fue en este abismo de desesperación que una revelación iluminó su mente. En medio de su miseria, recordó la casa de su padre, la abundancia y el amor que allí encontraba. Recordó los banquetes, los campos fértiles y la calidez del hogar que había dejado atrás. ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen pan en abundancia, y yo aquí me muero de hambre?, pensó. El pensamiento de que incluso los siervos de su padre vivían mejor que él en ese momento lo llenó de vergüenza y arrepentimiento. Con una mezcla de vergüenza y esperanza, decidió regresar a su hogar. Se dijo a sí mismo: me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Era una decisión difícil, llena de incertidumbre, pero también la única esperanza que le quedaba. Así, con el corazón lleno de arrepentimiento y esperanza, emprendió el largo viaje de regreso a su hogar. Cada paso que daba lo hacía con el peso de sus errores y la esperanza de la misericordia de su padre. Mientras caminaba por los caminos que una vez lo llevaron lejos, su mente se llenaba de imágenes de su hogar, de su padre y de su hermano. Se preguntaba si sería bienvenido, si su padre lo perdonaría, si encontraría un lugar en el hogar que había abandonado. El camino de regreso fue arduo y solitario. Las mismas montañas y ríos que había cruzado con entusiasmo y expectativas, ahora eran obstáculos que enfrentaba con cansancio y duda.
Cada vez que se detenía a descansar, su mente se llenaba de pensamientos sobre el pasado y el futuro. Recordaba los momentos felices en su hogar, las enseñanzas de su padre y las risas compartidas con su hermano, pero también pensaba en las decisiones equivocadas que lo habían llevado a esa situación y en la posibilidad de que su padre no lo aceptara de vuelta. Finalmente, con el corazón palpitante y los pies doloridos, divisó en la distancia la silueta familiar de su hogar. A medida que se acercaba, su corazón se llenaba de una mezcla de miedo y esperanza. Estaba a punto de enfrentarse a su pasado y a su padre. Se preguntaba si sería bienvenido, si su padre lo perdonaría, si encontraría un lugar en el hogar que había abandonado, con la esperanza de encontrar perdón y una segunda oportunidad. Cuando aún estaba lejos, su padre, que cada día miraba al horizonte con la esperanza de ver a su hijo regresar, lo divisó en la distancia. Con el corazón rebosante de alegría y compasión, el padre corrió hacia él. La visión de su padre corriendo hacia él, con los brazos abiertos y lágrimas en los ojos, llenó al hijo menor de un profundo sentido de alivio y gratitud. El padre lo abrazó con fuerza, besándolo y derramando lágrimas de alegría. El hijo, con la voz quebrada por la emoción, comenzó su confesión. «Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo». Pero el padre, con un amor que superaba cualquier entendimiento, llamó a sus siervos. «Traed la mejor túnica y vestidle. Poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Traed el becerro gordo y matadlo. Comamos y hagamos fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado». Los siervos, llenos de alegría, corrieron a cumplir las órdenes del padre. Pronto, la casa se llenó de música, risas y el aroma de un festín preparado en honor del hijo pródigo. Mientras la casa se llenaba de música y alegría, el hijo mayor, que regresaba del campo, escuchó el bullicio y al enterarse del regreso de su hermano, se llenó de enojo y se negó a entrar. Su corazón estaba herido por la aparente injusticia de la celebración. Su padre, preocupado por su otro hijo, salió y le suplicó que se uniera a la celebración. El hijo mayor, con el corazón herido y lleno de resentimiento, protestó amargamente ante su padre. «Tantos años te he servido fielmente, sin desobedecer jamás tus órdenes. Día tras día he trabajado arduamente en los campos, he asumido responsabilidades y he sacrificado mis propios deseos para asegurar la prosperidad de nuestra familia. Pero nunca, en todo este tiempo, me has dado siquiera un cabrito para festejar con mis amigos y disfrutar de un momento de alegría. Sin embargo, cuando este hijo tuyo, que ha malgastado tu herencia viviendo de manera irresponsable y derrochadora, regresa, matas para él el becerro gordo y organizas una gran celebración». El padre, viendo el dolor y la incomprensión en los ojos de su hijo mayor, se acercó a él con paciencia y amor. Colocando una mano sobre su hombro, le respondió con ternura: «Hijo mío, tú siempre has estado conmigo, y todo lo que tengo es tuyo. Has sido mi apoyo constante, mi fortaleza en los momentos difíciles, y siempre he valorado profundamente tu lealtad y dedicación. Tu trabajo y esfuerzo no han pasado desapercibidos, y tu lugar en esta familia es invaluable. Pero debes entender que la celebración de hoy no disminuye en absoluto tu importancia ni tus sacrificios». El padre continuó, su voz llena de compasión y sabiduría: «Es necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. Esta celebración no es solo por el regreso de tu hermano, sino por el milagro de la reconciliación y el renacimiento. Él se ha dado cuenta de sus errores y ha regresado con un corazón arrepentido. Esta es una oportunidad para mostrarle el amor y el perdón que nos caracteriza como familia. Es un momento de júbilo porque, aunque se había apartado, ha encontrado el camino de regreso a casa». El hijo mayor, aunque aún luchaba con sus sentimientos de injusticia, comenzó a comprender la profundidad del amor y la misericordia de su padre. Se dio cuenta de que el verdadero propósito de la celebración era el poder transformador del perdón y la restauración de los lazos familiares. Con el tiempo, su corazón se suavizó y la alegría por el regreso de su hermano comenzó a superar su resentimiento. Juntos, como familia, celebraron no solo el regreso del hijo pródigo, sino también la fortaleza del amor que los unía
y la esperanza de un nuevo comienzo para todos. Apreciados oyentes, así concluye la poderosa parábola del Hijo Pródigo, una historia de amor incondicional, redención y el inmenso poder del perdón. Nos recuerda que, sin importar cuán lejos nos hayamos desviado, siempre podemos regresar a los brazos amorosos de nuestro Padre Celestial. Si esta historia ha tocado tu corazón, te invitamos a darle un me gusta a este video. Al hacerlo, nos ayudas a continuar publicando historias como esta. No olvides suscribirte a nuestro canal Historias Sagradas para no perderte ninguna de nuestras narraciones inspiradoras. Activa la campanita para recibir notificaciones de nuestros nuevos videos. Comparte este mensaje de esperanza y amor con tus amigos y familiares, para que también puedan ser bendecidos con estas historias. Gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos explorando las maravillosas historias sagradas. Que Dios te bendiga abundantemente. Hasta la próxima, bendiciones. Fui el primer hijo de mis padres Adán y Eva, los primeros seres humanos creados por Dios y habitantes del jardín del Edén. Mis padres, después de ser expulsados del Edén por desobedecer a Dios, comenzaron una vida en la tierra, trabajando su suelo y formando una familia. Yo, como el primer hijo, nací con la esperanza y la responsabilidad de continuar el legado de mis padres, trabajando la tierra y cuidando de mi familia. Tiempo después, mi hermano Abel nació, y juntos crecimos aprendiendo las labores que sustentarían nuestra existencia. Abel se inclinó por cuidar rebaños, mientras que yo me dediqué a cultivar la tierra. Ambos buscábamos la aprobación y bendición de Dios a través de nuestras ofrendas. Sin embargo, fue la preferencia divina por el sacrificio de Abel la que encendió en mi corazón un fuego destructivo, un sentimiento oscuro que me consumía poco a poco. Recuerdo como si fuera ayer el momento que cambió mi destino para siempre. Estaba en el campo, consumido por la envidia y el resentimiento hacia mi hermano menor. Abel había encontrado favor a los ojos del Señor, ofreciendo el sacrificio de uno de los primeros nacidos de su rebaño con un corazón puro, mientras que los frutos de la tierra que fueron mi ofrenda no fueron mirados con el mismo agrado. Ese rechazo encendió una llama de celos que no supe controlar. Y así, en un arrebato de furia que aún me persigue, cometí el acto más atroz. Levanté mi mano contra Abel, y en un instante de ira descontrolada, lo maté. La tierra, que antes acogía generosamente el fruto de nuestro trabajo, ahora absorbía la sangre inocente de mi hermano. Con ese acto, mi futuro quedó irrevocablemente marcado por la culpa y condenado a vagar eternamente. Pero déjenme contarles todo desde el comienzo. Mi nombre es Caín y esta es mi historia. En el amanecer de la humanidad, cuando el mundo aún era joven y los recuerdos del Edén vibraban en el aire como una canción olvidada, nací yo, Caín, el primogénito de la primera familia sobre la tierra. Mi llegada al mundo fue un acontecimiento de esperanza y alegría para mis padres, quienes veían en mí no solo a su hijo, sino también el fruto de su amor y la promesa de una nueva vida fuera del paraíso perdido. Mi nombre, que resonaba con los ecos de los comienzos, fue elegido con la expectativa de que sería el primero de muchos, el inicio de una descendencia numerosa que poblaría la tierra. No mucho tiempo después, nuestra familia creció con la llegada de mi hermano, Abel. Él, el segundo hijo, nació con un espíritu gentil y una inclinación natural hacia los animales. Mientras yo heredaba la fuerza y la determinación de mi padre para cultivar la tierra, Abel demostró una paciencia y un cariño especial hacia las criaturas que la habitaban, convirtiéndose en pastor. Desde pequeños, nuestras diferencias fueron notables, pero también complementarias. Éramos como dos hilos en el tejido de una familia emergente. Nuestra infancia transcurrió tranquila entre los campos y los rebaños, bajo el vasto cielo que nos cobijaba. Adán, nuestro padre, nos enseñó a labrar y trabajar la tierra, a respetarla y a obtener de ella nuestro sustento. De él aprendimos el valor del esfuerzo y la importancia de ofrecer a Dios lo mejor de nuestro trabajo, como muestra de gratitud y devoción. Eva, nuestra madre, con sus relatos sobre el Edén, nos inculcó el amor por la creación y el anhelo de vivir en armonía con ella. Yo, como el siguiente labrador de la familia,
dediqué mi vida a dominar la tierra, a entender sus ciclos y secretos. Sentía un profundo orgullo al ver los campos florecer bajo mis manos, y cada fruto cosechado era para mí un testimonio de la bondad inherente del mundo, a pesar de la sombra del pecado que nos había alejado del jardín divino. Abel, por su parte, encontró su llamado entre los rebaños, cuidando de ellos con una dedicación que iba más allá de la supervivencia, tratándolos con un amor casi fraternal. Así transcurrieron nuestros primeros años, en una existencia marcada por el trabajo y el aprendizaje constante. Sin embargo, bajo la superficie de esa vida aparentemente simple y llena de esfuerzos compartidos, comenzaron a gestarse en mí sentimientos que con el tiempo darían un giro trágico a nuestra historia. La competencia silenciosa por el reconocimiento, el deseo de sobresalir y la búsqueda de aprobación divina se entrelazaron en el tejido de nuestra relación fraternal, preparando el escenario para un acto que resonaría a través de las edades, como un sombrío recordatorio de la fragilidad del vínculo humano. Con el transcurso del tiempo, aquel sentimiento de rivalidad sutil que había crecido entre Abel y yo, halló su expresión en un acto de devoción que cada uno esperaba fuera agradable a los ojos del Señor. Llegó el momento de presentar nuestras ofrendas, una práctica que nos había sido enseñada como un medio para honrar a Dios y mostrar nuestra gratitud por su provisión constante. Yo, lleno de orgullo por el fruto de mi labor en los campos, seleccioné con cuidado parte de la cosecha que había cultivado. Estas eran las primicias de mi trabajo, el resultado de días soleados y lluviosos, de amaneceres tempranos y atardeceres tardíos. Con esta ofrenda, esperaba no solo demostrar mi habilidad y dedicación, sino también ganarme el favor divino. Abel, por su parte, se preparó para su propia ofrenda. Él escogió de entre su rebaño, pero no cualquier animal. Abel ofreció los primogénitos de sus ovejas, aquellos de la mejor calidad y sin defecto alguno. Su elección no fue meramente práctica, sino que estaba imbuida de un profundo sentido de sacrificio y reverencia. Abel no se limitó a seleccionar, ofreció lo mejor, lo más preciado, como gesto de su completa devoción y fe en el Creador. Al observar a Abel preparar su ofrenda con tal cuidado y humildad, un torbellino de emociones empezó a agitarse en mi interior. Aunque en el fondo de mi ser había una voz que me instaba a reconocer la pureza y sinceridad de su gesto, no pude evitar sentirme superado por una sombra de duda y resentimiento. Mi mente comenzó a llenarse de preguntas inquietantes sobre el valor de mi propia ofrenda. Sobre mí, valía ante los ojos de Dios. La comparación silenciosa entre la cosecha en mis manos y los primogénitos de Abel se convirtió en un espejo que reflejaba mis inseguridades más profundas. Este momento, destinado a ser una expresión de fe y agradecimiento, se transformó para mí en un campo de batalla interno, donde mis deseos de aprobación y reconocimiento luchaban contra un creciente sentimiento de inferioridad. La preparación de nuestras ofrendas, tan diferente en espíritu y en forma, no solo marcó la divergencia en nuestros caminos de devoción, sino que también encendió en mi corazón la chispa de un conflicto que se extendería mucho más allá de lo que yo podría haber imaginado. En ese momento, sin saberlo, nos encontrábamos al borde de un abismo cuyas sombras proyectarían un largo y oscuro eco a través del tiempo. A medida que presentamos nuestras ofrendas ante el Señor, el aire parecía cargado de expectativa, como si el mismo cielo contuviera la respiración ante el acto de devoción de dos hermanos. La respuesta de Dios no se hizo esperar, pero llegó de una manera que jamás hubiera anticipado, una que cambiaría el curso de mi vida para siempre. El Señor miró con favor la ofrenda de Abel. Su sacrificio, que fueron los primogénitos de su rebaño, fue aceptado con una señal divina de aprobación, que resonó más allá de las palabras. La sinceridad y la pureza de su corazón, reflejadas en su acto de dar lo mejor de sí sin reservas, encontraron eco en el corazón de Dios. Abel, con una mirada humilde y agradecida, recibió la bendición divina, una confirmación palpable de que su ofrenda había sido recibida con agrado. En cambio, mi ofrenda, a pesar de ser el fruto de mi esfuerzo y dedicación, no fue mirada de la misma manera. La ausencia de una señal divina de aceptación fue como un golpe directo a mi orgullo y a mi ser. Las preguntas que habían asediado mi mente antes de la ofrenda ahora retumbaban con más fuerza, cargadas de un nuevo peso. ¿Por qué no era mi ofrenda suficiente? ¿Qué había en el sacrificio de Abel que le hacía merecedor de la aprobación divina y no el mío?
La reacción del Señor no solo profundizó la brecha entre Abel y yo, sino que también sembró en mi corazón la semilla de una amargura que pronto crecería fuera de control. Sentí cómo la envidia y el resentimiento se apoderaban de mí, oscureciendo mi juicio y envenenando mi alma. Fue entonces cuando el Señor, en su infinita sabiduría y misericordia, se acercó a mí con un mensaje de advertencia y esperanza. Me preguntó por qué estaba enojado y por qué mi rostro estaba abatido. En sus palabras había una invitación a reflexionar, a comprender que el ofrecimiento de una ofrenda no era simplemente un acto de dar algo externo, sino una expresión del estado del corazón. Dios me hizo ver que si hacía lo correcto, sería aceptado, pero si no lo hacía, el pecado estaba a la puerta, acechándome como una bestia lista para devorar. Me advirtió que debía dominarlo, que estaba en mi poder elegir un camino diferente, uno de rectitud y armonía. Pero en aquel momento, cegado por el orgullo y la ira, no pude o no quise entender la profundidad de su mensaje. La posibilidad de redención se ofrecía ante mí, pero mi corazón ya estaba demasiado lejos, perdido en la oscuridad de mis propios sentimientos turbios. La advertencia divina, en lugar de guiar mis pasos hacia la luz, se convirtió en el último empujón hacia un abismo del cual no habría retorno. Consumido por la envidia y el resentimiento que se habían apoderado de mí tras la ofrenda, permití que estos sentimientos oscuros dictaran mis acciones, llevándome por un camino del cual no podría regresar. A pesar de la advertencia divina, mi corazón se endureció, y en lugar de buscar la redención y el perdón, elegí el camino de la ira y la venganza. Este camino me llevó a cometer el acto más infame, un momento que quedaría marcado para siempre en la historia de la humanidad. En mi tormento llamé a Abel. Lo invité a salir al campo, lejos de los ojos de nuestros padres, lejos de cualquier testigo que pudiera haber intervenido o detenido lo que estaba a punto de suceder. Abel, confiando en mí como su hermano, no tuvo razón para sospechar de mis intenciones. Él me siguió, probablemente esperando compartir un momento de trabajo o incluso de reconciliación. Pero en aquel campo, lejos de cualquier mirada, mi corazón reveló por completo toda su oscuridad y bajeza. En ese momento, consumido por emociones que no supe controlar ni superar, me enfrenté a Abel. Entre nosotros, las palabras se tornaron innecesarias. El aire se cargó con la tensión de un preludio trágico. Y entonces, en un arrebato de ira que hasta hoy me cuesta comprender plenamente, levanté mi mano contra él, con violencia, motivado por un cúmulo de sentimientos negativos que habían encontrado su cauce en el acto más destructivo. Maté a mi propio hermano. El golpe no solo acabó con la vida de Abel, sino que también selló mi destino. La tierra, que había sido testigo mudo de nuestra infancia y de nuestros esfuerzos, ahora absorbía la sangre inocente de mi hermano, marcándome como el primer asesino de la historia, el perpetrador del primer homicidio de la humanidad. En ese instante, el peso de mi acción cayó sobre mí con una fuerza devastadora. La magnitud de mi pecado, el horror de haberle quitado la vida a mi propio hermano, comenzó a hacerse real. Pero ya era demasiado tarde. Ya la acción estaba hecha, y con ella, el curso de mi vida y de la humanidad estaba irrevocablemente alterado. En mi intento por superar el rechazo y la envidia, había trazado una línea que nunca podría borrarse, inaugurando una era de violencia y sufrimiento que resonaría a través de las generaciones. Después de cometer el acto irremediable contra Abel, el silencio del campo se tornó ensordecedor, un testimonio mudo del horror que acababa de desplegarse bajo el cielo abierto. La tierra, que antes me había dado sustento y vida, ahora se convertía en el lecho final para mi hermano, absorbiendo su sangre como un oscuro recordatorio de mi acción. No pasó mucho tiempo antes de que el Señor me llamara, preguntando por Abel. ¿Dónde está Abel, tu hermano? Su voz, aunque tranquila, llevaba el peso de un conocimiento profundo, como si las mismas vibraciones del aire le hubieran contado la historia de lo ocurrido. En un intento desesperado por ocultar mi culpa y quizás engañarme a mí mismo sobre la magnitud de mis acciones, respondí con una pregunta que resonaría a lo largo de los siglos por su descaro e insolencia. ¿Soy yo acaso el guardián de mi hermano? La respuesta del Señor no se hizo esperar, penetrando la niebla de mi negación con la claridad de la verdad divina. Me confrontó con las consecuencias de mi acto,
diciéndome que la sangre de Abel clamaba desde la tierra, un grito silencioso por justicia que ascendía hasta él. En ese momento me di cuenta de que no había escape posible, ni físico ni espiritual, de lo que había hecho. El vínculo de sangre que unía a Abel y a mí en vida, ahora se convertía en el testimonio eterno de mi traición. La sentencia divina fue pronunciada. Estaría marcado y alejado, un fugitivo y vagabundo en la tierra que había sido mi hogar. La tierra, que había abierto su boca para recibir la sangre de Abel, ya no me ofrecería su fuerza. Trabajarla sería en vano, pues se volvería contra mí, una maldición viva de mi acción. Y aunque el Señor puso sobre mí una marca, asegurando que nadie me mataría en venganza, esta marca no era menos una condena, recordándome eternamente mi crimen y separándome de la presencia divina. Con el corazón pesado por la culpa y el alma atormentada por el castigo, me alejé de la presencia del Señor, dejando atrás no solo a mi familia, sino también cualquier esperanza de redención en esta vida. Fundé una ciudad, un intento vano de construir algo perdurable en medio de mi desolación, y aunque mi linaje continuaría, la marca de mi pecado se transmitiría a través de las generaciones, un eco sombrío de la primera violencia fraternal. Este fue el legado que dejé, una historia de advertencias sobre los peligros del resentimiento y la envidia, y el precio devastador de permitir que tales sentimientos guíen nuestras acciones. Aunque mi nombre seguirá siendo sinónimo de asesinato, mi historia es también un llamado a la reflexión y al arrepentimiento, una oportunidad para que tú que la escuchas elijas un camino diferente, un camino marcado por el amor y la responsabilidad hacia sus hermanos y hermanas en la vasta familia humana. Apreciados oyentes, mi vida, aunque marcada por decisiones que trajeron consecuencias dolorosas, ofrece lecciones vitales que pueden aplicarse a las de ustedes. Les insto a mirar más allá de mi error, hacia la misericordia y la redención que Dios ofrece. Aprender de mi historia significa reconocer el profundo daño que la envidia, el resentimiento y la falta de perdón pueden causar no solo a otros, sino también a uno mismo. Es un llamado a ser conscientes de que somos, en efecto, guardianes de nuestros hermanos y hermanas, llamados a amar, proteger y edificar en lugar de destruir. En su misericordia infinita, Dios les ofrece a cada uno de ustedes la oportunidad de comenzar de nuevo, siendo libres de las cadenas del pasado. Que mi historia los inspire a vivir una vida que refleje el amor, la compasión y la misericordia que Jesucristo nos enseñó, transformando cada corazón y cada relación según los principios del reino de Dios. Y así, queridos amigos y espectadores, llegamos al final de mi historia, una historia de errores y consecuencias, pero también de lecciones eternas que resuenan a través de los tiempos. Si esta historia ha tocado su corazón, les invito a mostrar su apoyo a nuestro trabajo dándole un buen me gusta a este video. Suscríbanse a este canal Historias Sagradas para no perderse ninguno de nuestros relatos. Compartan este video con amigos y familiares para que juntos podamos reflexionar y crecer en nuestra comprensión y en nuestra fe. Y por supuesto, dejen sus comentarios abajo. Cuéntenos qué les ha parecido esta historia, qué impresión les dejó y qué reflexiones pudieron aprender hoy. Su interacción nos motiva a seguir creando contenido que los enriquezca, inspire y acerque más a las verdades fundamentales que están en la palabra de Dios. Gracias por estar con nosotros en Historias Sagradas hasta el final. Hasta la próxima. Bendiciones.